el método de Newton-Raphson. Entonces, vamos a ver las características de este método. Este método en realidad es un método bien genérico. Nos permite resolver problemas del tipo f de x igual a p. Entonces vamos a poder resolver directamente los problemas de f de x igual a p sin necesidad de hacer ningún tratamiento a la ecuación, como en los métodos anteriores. Ok, el método de Newton-Raphson básicamente recorre la ecuación por las tangentes a la misma. Entonces, para resolver por el método de Newton-Raphson necesitamos solamente un punto de partida y por ese punto trazamos una tangente hasta intersectar la recta horizontal que pasa por P. Proyectando en esa intersección sobre el eje de las X, obtenemos entonces nuestra primera aproximación. Vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces tenemos X0, vendría a representar nuestro punto inicial. Sobre el valor de f de x0 trazamos entonces una tangente, ¿no?, hasta intersectar P. Ese punto donde se intersecta lo proyectamos sobre el eje de las X y nos da nuestra primera aproximación, que sería X1. X1 lo vamos a poner en función del punto anterior, es decir, X1 va a ser el valor de X0 más el incremento, ¿no es cierto?, delta 0 de X. Ahora, para calcular delta X, podemos hacerlo a través de la pendiente de la tangente, que es igual a su derivada, ¿no es cierto? Si nosotros calculamos la tangente del ángulo de este triángulo que se forma con la tangente, entonces vamos a poder calcular el valor de la tangente del ángulo alfa, ¿no es cierto? Que va a ser el lado opuesto, que va a ser P menos f de x0, dividido entre delta 0 de x, ¿no es cierto? Ok. Y por definición de derivada, nosotros sabemos que la pendiente de una curva es igual a la derivada, ¿no es cierto?, de la función en el punto donde estamos evaluando esa tangente, ¿no? Entonces es igual a derivada de f de x en x0. Y de ahí podemos entonces despejar el valor de delta 0 de x, simplemente pasando al otro lado, ¿no? Y nos va a quedar entonces P menos f de x0 dividido entre la derivada de f de x0. Y eso ahora lo incorporamos en la ecuación de x1 y obtenemos la ecuación entonces de Newton-Raphson, que es lo que vemos acá a continuación, ¿ya, no? Entonces acá tenemos todo lo que he hecho ahí. Obtenemos entonces finalmente la ecuación de Newton-Raphson. Entonces fíjense que el valor de P, ¿no?, el valor de P ya está dentro de la ecuación ahí, ¿no? Entonces no necesitamos transformarla a la ecuación de f de x para pasando el valor de P al lado izquierdo como hacíamos con los otros métodos. Entonces aquí directamente ya el valor de P está incorporado en la ecuación. Ok, la siguiente iteración, ¿no?, la siguiente iteración va a corresponder ahora a trazar una nueva tangente, ¿no es cierto?, en el punto donde la recta vertical que pasa por x1 intersecta a la ecuación.
Entonces acá volvemos a trazar una nueva tangente. Hacemos todo el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Aquí encontramos x2, donde x2 va a ser igual al valor anterior, ¿no? Más un cierto incremento de delta x, donde delta x va a ser la distancia que hay entre estas dos tangentes, ¿no? Ok, de manera que haciendo lo mismo, obtenemos entonces que x1, x2, perdón, va a ser x1 más p menos f de x2 ahora dividido entre la derivada de x2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta que nos vamos a ir acercando cada vez más al valor de la derivada, que en este caso va a representar la intersección, ¿no es cierto?, de estas dos ecuaciones. Muy bien, entonces, generalizándolo, este procedimiento, ¿no?, vamos a obtener ya la ecuación o el algoritmo, que es prácticamente la ecuación del método de Newton-Raphson, ¿sí? Entonces, esta sería ya nuestra ecuación general, ¿no?, para Newton-Raphson. Y el algoritmo es básicamente la iteración de esa ecuación. Entonces, ¿qué necesitamos para el algoritmo de Newton-Raphson? Necesitamos la ecuación, obviamente, f de x, el punto P, por el cual nosotros queremos buscar el valor de x, que f de x se haga igual a P, ¿no es cierto?, en el tipo genérico, ¿no?, de este tipo de problemas, que son f de x igual a P. Entonces necesitamos conocer f de x y el valor de P, ¿no?, un valor, que P generalmente es un valor constante. Y además un punto de partida, un punto inicial, ¿no?, que es por donde se inicia el proceso, que debe ser un valor determinable. Para eso, obviamente, exigimos, digamos, que con el valor de x0 no se genere una discontinuidad en el cálculo de las correspondientes aproximaciones a la ecuación. Entonces, para ello se exige que por lo menos f de x sea continua hasta su primer derivada, ¿sí?, por lo menos en los entornos de la raíz. Ok, entonces, una vez que tenemos todos esos datos, nos damos un contador, donde i comienza en 0, hasta que se satisfaga alguna condición de error, ¿sí? Y simplemente y de manera directa iteramos la ecuación hasta la tolerancia deseada. Entonces, el algoritmo es súper simple, ¿no?, porque este método, hemos dicho que los métodos abiertos tienen algoritmos simples y además son muy rápidos cuando son convergentes, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos el método de Newton-Raphson. Ahora vamos a ver un problema típico de f de x igual a p. Este problema se trata de un resorte, ¿no? Vamos a dibujarlo acá. Un resorte que tiene una ecuación que relaciona la fuerza con el desplazamiento, ¿no? De manera que si yo a ese resorte le impongo una fuerza, ese resorte se va a estirar, ¿no es cierto?, debido a esa fuerza. En este caso, el problema nos dice que le coloquemos una fuerza de 300 kilogramos. Ok, entonces queremos saber cuánto se estiró el resorte debido a esa fuerza. Entonces, la fuerza está en kilogramos y los desplazamientos del resorte lo vamos a colocar en centímetros, ¿sí? Ok, entonces
la relación entre fuerza y desplazamiento va a estar dado por esta ecuación, que es un polinomio de tercer grado, ¿no es cierto? Entonces, nos preguntan cuánto se estiró el resorte debido a la fuerza de 300 kilogramos. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es igualar la ecuación al valor de 300 kilogramos y despejar el valor de x. Como es un polinomio de tercer grado, no es fácil despejar, obviamente, x, ¿no? Entonces tenemos un problema típico donde la parte izquierda de esta ecuación es f de x y la parte derecha de la ecuación viene a ser p. Es decir, buscamos entonces el valor de x que hace que f de x valga p. Entonces este es un problema típico de f de x igual a p. Ok. Entonces necesitamos un punto de partida, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el resorte sin la fuerza tiene un desplazamiento cero. Entonces podemos darnos en este caso el valor de x igual a 0, el valor inicial, x sub 0 igual a 0. ¿Por qué? Porque mientras no nos genere una discontinuidad podemos adoptar ese valor, ¿no? Entonces, si hacemos x igual a 0, f de x se va a hacer igual a 0. Y la derivada, ¿no? Porque acá, acuérdense, en la fórmula de Newton-Raphson tenemos la derivada de la ecuación, ¿no?, en el denominador. Tenemos que cuidar entonces que el valor de la derivada no se nos haga 0, ¿cierto? Entonces tenemos acá nuestra función y la derivada, que hemos derivado la ecuación manteniendo más o menos el mismo formato. Entonces hemos incorporado el valor de x adentro, ¿no?, multiplicando a 1, que daría x menos x al cubo sobre 100, y la derivada de x sería 1, ¿no es cierto? Y la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Entonces, ahí tenemos la derivada de la ecuación. Y para el valor, entonces, que estamos tomando de x0 igual a 0, entonces, hemos dicho que f de x en 0 se hace 0, y la derivada, ¿no es cierto?, se nos anula esta parte, y nos quedaría 100 por 1, 100. Entonces la derivada vale 100 y f de x vale 0. Entonces simplemente reemplazar acá, ¿no?, para i igual a 0, vamos a calcular x1, que va a ser el valor de x0 más 300 menos f de x0 dividido entre f' de x0. Es simplemente reemplazar ahora, ¿no?, los valores. x0 hemos dicho que vale 0. ¿Sí? Y acá 300 va a ser menos f de x0, que vale 0 también, dividido entre la derivada, que vale 100. Por lo tanto, el primer valor de x1 será 3, ¿no es cierto? 300 dividido 300, 3. Ahora, con ese valor, nuevamente, lo introducimos, ¿no es cierto?, ese valor en la ecuación, en f de x y en la derivada. Y volvemos a obtener, ¿no es cierto?, el valor de f de x. Si introducimos 3, sería 100 por 3, 300 por 1 menos 9 centésimos, ¿no? Eso nos da entonces 273. Y si lo incorporamos el 3 en la derivada, obtenemos 73. Entonces, con esos 3 nuevos datos, ¿no?, calculamos ahora para i igual a 1 la aproximación x2, ¿no?, que va a ser entonces el valor anterior, más 300, que es el valor de p, menos f de x1, dividido entre la derivada de f de x1. ¿Sí? Entonces, este de acá es x1, este de aquí es f de x1, y este valor de acá sería la derivada en x1. ¿Sí? Entonces, incorporamos esos 3 valores y calculamos el valor de x2. ¿Sí? Y nuevamente se repite el proceso, ¿no es cierto? Reemplazamos x2 en f de x y en f' y obtenemos sus correspondientes valores, y con esos
tres valores, calculamos x3 y así sucesivamente. Entonces, en este problema, que es un problema simplemente de ejemplo, llegamos hasta la cuarta iteración, ¿no es cierto? Donde ya f de x se nos convirtió ya al valor de p, ¿no? Que era el objetivo, ¿no? Queremos saber cuál es el valor de x, ¿no? En este caso, la raíz. Este es el valor de ya la raíz, para que f de x tome el valor de p. En este caso, entonces, la raíz quedó en 3, 38, 93, 62, 41, 59, ¿no? Con toda esa cantidad de dígitos. Aunque si nosotros quisiéramos aplicarlo a la realidad, y ese valor está en centímetros, máximo con 3 o inclusive 4 cifras significativas sería suficiente, ¿sí? Pero estos dígitos, digamos, adicionales, nos muestran la aproximación que tiene este método al valor real, ¿no? De la raíz de este problema. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Entonces tenemos este método que ya nos permite evaluar las raíces de las ecuaciones a través de las tangentes a la curva de f de x. Esto lo hace un método muy rápido, ¿no es cierto? Porque las tangentes se van a ir acomodando a la forma, al formato que tiene la ecuación. Entonces, rápidamente va a alcanzar los valores de la raíz, ¿sí? Se supone que es un método muy rápido. Es uno de los métodos que más se utiliza en la práctica profesional, ¿no? Entonces, es el método más recomendado. Ok. Por si quedó alguna duda, entonces vamos a irnos a nuestra pizarrita y lo vamos a resolver paso a paso con ustedes, ¿ya? Entonces vamos a cambiar la presentación a la pizarra. Ok. Muy bien. Entonces acá tenemos nuestro problema planteado, que es el problema del resorte, ¿no? Entonces tenemos la ecuación, que es 100 veces x de 1 menos x al cuadrado sobre 100. Entonces, esta es nuestra función f de x, ¿sí? Entonces, queremos determinar cuánto vale x, ¿no? Tal que f de x sea igual a 300 kilogramos, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ello necesitamos conocer la derivada de esta ecuación. Entonces, como decía, ¿no? Hemos incorporado el valor, por decir, de x dentro del paréntesis, ¿no? Entonces nos quedaría así, ¿no? Ahí tomamos la derivada, entonces la derivada de x va a ser 1, la derivada de 3x, de x al cubo, perdón, es 3x al cuadrado sobre 100. Entonces esa sería nuestra derivada, que mantiene más o menos el formato de f de x, ¿no? Y con x0 igual a 0. Entonces, nuestra primera iteración significa que vamos a calcular x1, que va a ser igual al valor de x0 más el valor de 300 menos f de x0 dividido entre la derivada de x0. Entonces necesitamos los valores
de x0, que ya sabemos que es 0, y los valores de f en x0, que es en este caso 0, y la derivada en x0, que nos da 100, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente reemplazamos 0 más 300 menos 0 dividido 100. Y esto nos da entonces el primer valor para x. Con ese valor de x reemplazamos en f de x, que en este caso va a ser 100 por 3 por 1 menos 3 al cuadrado sobre 100. Y esto nos da, ¿cuánto nos da? 300 por 1 menos 9 sobre 100. 273. Y la derivada en x1 va a ser entonces 100 por 1 menos 3 por 9, 27 sobre 100. Entonces va a ser 100 menos 270 sobre 100. 90, perdón. Va a ser 100 por 1 menos 27 sobre 100. 73. De manera que la siguiente aproximación ahora será x2 igual a x1 más 300 menos f de x1 sobre la derivada en x1. Entonces aquí simplemente tenemos que reemplazar los valores nada más, ¿no? x1, 3, más 300 menos 273 dividido entre 73. Entonces va a ser 3 más 300 menos 273 dividido entre 73. Y eso, según mi calculadora, da 336, 98, 63, 014. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces la siguiente aproximación va a partir de x2 y de los valores de la función en x2 y la derivada también, ¿no?, de la función en x2. Entonces lo vamos a hacer a ver que sea automático el proceso. Vamos a hacer entonces x más 300 menos la función dividido entre la derivada. La función vale entonces 100 veces x. 1 menos cuadrado sobre 100. Y la derivada vale 100 veces 1 menos 3 x al cuadrado sobre 100. Listo, ya tenemos entonces, calculamos los valores de x, ¿no? Entonces tenemos 336, 98, 63, 014 para x. F de x2 nos va a dar 298, 71, 82, 154. Y la derivada en x2 nos va a dar 65, 93, 20, 69, 81. Y con eso calculamos para i igual a 2 ahora de nuestro x3, ¿no?, que va a ser igual a x2 más 300 menos f de x2 dividido entre f' de x2. Entonces, eso nos va a dar ¿cuánto? 3, 38, 93,
0,4002. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Que son los valores que tenemos en la tabla, ¿no? Uh, 17, 17. Y F', entonces va a ser 65, 53, 78, 55, 15. Y para i igual a 3, entonces calculamos nuestro x4, que va a ser x3 más 300 menos f de x3 dividido entre f' en x3. Y eso nos da 338, 93. Fíjense que estos 5 primeros dígitos ya son idénticos al valor de x anterior, ¿no? 62, 41, 5. A partir de ahí recién hay una pequeña variación, ¿no? Y para este valor ya, ¿cuánto nos da f de x4? Ya nos da 100, ya, ¿no? A ver. Uh-huh. Ya prácticamente es 0, ¿no? Acá ya nos dio 300. Y f' de x4 nos da 65, 53, 6, 6, 6, 7, 2, 5. ¿Sí? Y el valor de x ya varía casi nada, ¿no? 93, 62. 3, 38, 93, 62, 4, 16. Ok. Entonces, si nosotros sacamos una fotito de lo que hemos hecho acá. Vamos a ver que tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? Ok, lo vamos a hacer más grande. Entonces tenemos lo que teníamos en la diapositiva, ¿no? El x4, que sería el valor de aquí, ¿no? Para i igual a, no, perdón, para i igual a 4, sería este último de acá, ¿no? Que tiene una pequeña variación porque acá esta tabla la hice en Excel y ahora la estoy haciendo en mi calculadora, ¿no? Entonces va a ser 38, 93, 62, 416 y acá 41,59, ¿no es cierto? Hay un decimal más. Pero prácticamente ya estamos en el valor de la tabla. Ok, entonces este es el método de Newton-Raphson cuando el valor de P es un valor conocido. ¿Bien? Ahora, si P tiene el valor de 0, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Como una observación. Si P es igual a 0, entonces, ¿cómo se modifica nuestra ecuación? Va a ser entonces igual a xi, el valor anterior. Acá sería más, ¿no es cierto? P, que vale 0, menos f de x, perdón, xi, dividido entre la derivada de xi. Entonces, si nosotros lo reacomodamos esto, nos va a quedar xi
menos, ¿no es cierto?, el valor de la función en xy dividido entre la derivada de xy. Entonces, esta ecuación de acá sería cuando p es igual a 0 y se denomina simplemente método de Newton. Ya no Newton-Raphson. En algunos libros hacen esa subdivisión, ¿no es cierto? Esta fórmula, así como está, sería el método de Newton, y con el valor de P incorporado, sería la fórmula de Newton-Raphson. Ok, eso simplemente como una observación. Ahora, ¿qué sucede, ¿no?, si yo quiero resolver este problema por el método de la secante, digamos, ¿no?, por cualquiera de los métodos anteriores, pero vamos a tomar el método de la secante? Entonces, vamos a hacernos el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a decir, resolver el problema del resorte por el método ahora de la secante. Ok, entonces tenemos nuestra ecuación, ¿no?, f de x, que es 100 veces x por 1 menos x al cuadrado sobre 100. Y queremos determinar entonces cuál es el valor de x, que entonces f de x vale 300, ¿no es cierto? Ese es el problema. Entonces, este de acá sería nuestro valor de p, ¿no? Y todo lo que está a la izquierda, digamos, sería nuestra f de x, que es 100x por 1 menos x al cuadrado sobre 100. Entonces, en nuestra ecuación, por la secante, ahora tenemos que pasar el valor de p a la izquierda, ¿no? Como este es un típico problema de f de x igual a p, entonces, para resolverlo por el método de la secante, o los métodos anteriores, ¿no?, y métodos, vamos a poner así, anteriores, entonces tenemos que pasar el valor de p al lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los métodos anteriores buscan a la raíz sobre el eje de las x. El único método que considera, digamos, la búsqueda de la raíz en el eje paralelo que pasa por P es el método de Newton-Raphson. Todos los demás buscan a la raíz sobre el eje de las x. Entonces, para resolver un problema de f de x igual a P por todos los métodos anteriores, tenemos que hacer esta transformación, ¿sí? La remarco ahí, ¿no?, para que no se olvide. Entonces, en este caso, digamos que nuestra función, por el método de la secante, vamos a tener esta función ya transformada, ¿no?, que va a ser 100x por 1 menos x al cuadrado sobre 100 menos 300. ¿Sí? Entonces, esta va a ser ya nuestra nueva ecuación. Pudiéramos llamarla f asterisco, etcétera, lo que querramos, ¿no? Ok, y vamos a tomar, como el método de la secante necesita dos puntos iniciales, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos más o menos por dónde está la raíz, ya la hemos calculado, ¿no? Y está entre 3 y 4, ¿no es cierto? 3,38. Entonces, podemos tomar esos dos valores enteros, ¿sí? Entonces, x menos 1 igual a 3 y x0 igual a 4. Y vamos a trabajar, como este es un método un poco más lento que el Newton-Raphson, entonces vamos a trabajar hasta que el error aproximado en valor absoluto sea menor a 0,05%, ¿no?, que es la tolerancia, que en este caso, como ya ustedes conocen, la fórmula que relaciona la tolerancia, ¿no?,
con la cantidad de cifras significativas, en este caso corresponde para 3 cifras significativas, ¿no es cierto? Para el error. Ok, entonces, para esos valores iniciales, calculamos la correspondiente valor de la función en x menos 1 y en x0, ¿no? Es decir, en f de 3 y en f de 4. ¿Cuánto nos da? Pero ahora nuestra ecuación, acuérdense que es esta de acá ya, ¿no? Esa es nuestra ecuación. Entonces, vamos a incorporar ahí nuestra ecuación. Vamos a hacer entonces 1 menos x al cuadrado sobre 100 menos 300. Esto entonces sería nuestra nueva ecuación ya, que incorpora el valor de P, ¿no? Ok. Entonces calculamos para x igual a 3, ¿cuánto da eso? Menos, vamos a colocar en negro, menos 27. Y para x igual a 4, va a dar 36. ¿Sí? Ok. El que hubiéramos elegido 3 y 4, que incluyen la raíz, es simplemente, no es obligatorio, ¿no es cierto? Pudiéramos haber tomado 3 y 3.5, digamos, ¿no? No habría problema por el método de la secante, que no es un método propiamente de intervalo. Ok, con esos valores, entonces, ya podemos calcular para i igual a 0, nuestra primera aproximación, que sería x1, y va a ser entonces x menos 1 por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, todo dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. ¿Sí? Es simplemente reemplazar valores y obtenemos entonces la primera aproximación. Entonces, x menos 1 es 3, ¿no? Por f de x0, que es 36, menos 4 por menos 27, todo dividido entre 36 menos 27. Entonces va a dar cuánto. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Entonces tenemos, vamos a hacerlo mejor acá en nuestra calculadora. Vamos a poner así. Ok. A ver, vamos a ver si da. Entonces tenemos, vamos a hacer 3, 6, 27. Y aquí nos daría entonces 3.42, 85, 71, 429.
De manera que ahora f de x1 y f' y nada más, ¿no? Solamente estamos en método secante. ¿Cuánto nos daría entonces? 2,55, 39, 35,86. Y con todos esos datos, nuevamente, para igual a 1, calculamos el x2, ¿no? Que ahora va a ser x0 por f de x1 menos x1 por f de x0, todo dividido entre f de x1 menos f de x0. ¿Sí? Y eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 3, 38, 49, 37, 2, 38. Y su correspondiente valor de f de x2 nos va a dar menos 0,29, 0,21, 0,40, 92. Ok, si continuamos esto, vamos a poner en una tablita más organizada. Entonces vamos a poner acá, en el método de la secante necesitamos nuestro contador, las aproximaciones a la raíz, ¿no? Acá serían los valores de la función en cada punto. Y acá calculamos el error. Entonces, hemos comenzado acá con i igual a 0. Y el primer valor calculado nos dio 3, 42, 85, 71, 4, 29, 2, 55, 9, 35, 86. ¿No? Y ahora para i igual a 1, hemos calculado el valor de x1, 29, 37, 238. Y su correspondiente valor, menos 0,29, 0,21, 0,40, 92. Ok. A ver. Ok, entonces vamos a modificar esto.
Entonces aquí el error nos dio con 3 cifras significativas, nos va a dar menos 1,29. Y continuando, obtenemos los siguientes valores de x. Entonces acá x nos va a dar 3, 38, 93, 89, 575. El valor de x ahora va a ser, de f de x, perdón, 00, 177, 99, 0, 37, 17. Y el error todavía sigue siendo mayor a 0,05. Entonces continuamos. Acá nos da 3, 38, 93, 62, 4, 35. Y acá ya nos dio un valor bien pequeñito. 22,0674 por 10 a la menos 6, ¿no? Y el error ahora sí ya es menor. Nos dio 0,0801%, ¿no? Entonces hasta ahí, en la tercera iteración ya el error es menor a la tolerancia. Entonces, el método de la secante también es muy rápido, ¿no? Muy rápido para convergir a la solución. Entonces hemos obtenido casi que el mismo valor, ¿no? que el método de Newton-Raphson, ¿no? Tenemos acá 338, 93, 62, 338, 93, 62. Después de esos dígitos, aquí ya hay variación, ¿no? 41,59 y acá sería 435. En los últimos dígitos habían diferencias porque todavía acá el valor de f de x no llegó a 0, ¿no? Si lo forzamos hasta que nuestras calculadoras se sobrepasen, digamos, la precisión, entonces ahí ya nos va a dar f de x igual a 0 exactamente, ¿no? A ver, vamos a hacer una iteración más, a ver cuánto daría. Aquí daría ya 3, 38, 93, 62, 4, 16. Y el valor de la función acá ya nos da 0 ya. 0. Ya quiere decir que la capacidad de la máquina se sobrepasó. Y el error es bien pequeñito ya, ¿no? 0, 0, 0, 0, 5, 50. Ok. Entonces acá ya prácticamente son iguales, ¿no? Aquí es 4,16 y acá es 4,15,9. Prácticamente con la capacidad, digamos, que tiene mi máquina, ya no puede tener mayor aproximación. En cambio, la tabla esa la hice con una tablita de Excel, ¿no? Pero este resultado, fíjense que es idéntico al que obtuvimos manualmente, ¿no? A este de acá. Es idéntico. Ok. Solo hacer la observación de que acá, como es un método que busca la raíz sobre el eje de las x, entonces el valor de f de x tiende a 0, mientras que en el método de Newton-Raphson, el valor de f de x tiende al valor de p, ¿no es cierto? Entonces, eso es la diferencia que hay entre el método de Newton-Raphson, que ya está incorporado el valor de p en la ecuación de iteración, mientras que en los otros métodos tenemos que pasarlo al otro lado de la ecuación, ¿no? Para poder buscarlo sobre el eje de las x. Ok. Si yo quisiera resolver por el método de Newton-Raphson, por ejemplo, la ecuación del ejercicio anterior, que era x al cubo menos x menos 1, ¿no? Donde claramente la raíz está sobre el eje de las x, entonces tendría que hacer el valor de p igual a 0, ¿no? Entonces, trabajaría con la ecuación del método de Newton solamente, ¿no? Sin el valor de p en la ecuación e iteración.
pero el algoritmo es exactamente el mismo, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver. Aunque ya, a ver. Sí, vamos a hacerlo. Ok, entonces nos vamos a dar un valor inicial que sea, por ejemplo, x0 igual a 2, digamos. ¿Sí? Hasta, vamos a ponerle límite, hasta que el error aproximado sea menor a la tolerancia de 0,05%. Entonces, necesitamos la derivada de nuestra ecuación, ¿no?, por el método de Newton-Raphson, que va a ser 3x al cuadrado menos 1. Entonces, para x0 igual a 2, vamos a tener que f de x0 valdrá ¿cuánto? 8 menos 3, 5, ¿no? Y la derivada en x0, ¿cuánto será? 3 por 4, 12 menos 1, 11. Esos serían los valores iniciales. Entonces acá nos vamos a crear nuestra tablita. Para los valores del contador de x y más 1, f de x y más 1, la derivada de x y más 1 y nuestro error. Entonces, para el valor inicial, calculamos con esos tres valores, ¿no es cierto? Para i igual a 0, vamos a calcular x1, ¿no?, que va a ser el valor de x0. Como ahora el valor de p es igual a 0, utilizamos la ecuación entonces de Newton, ¿no?, que va a ser f de x0 dividido entre f' de x0. Es decir, va a ser 2, ¿no?, el valor de x0, menos f de x, que es 5 sobre 11. ¿Sí? 2 menos 5 sobre 11 nos da 1,54. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4 y medio. 2, 3, 4 y medio, ¿no? Ok, ese es el valor que hemos obtenido aquí. Y ahora calculamos sus correspondientes valores. Entonces vamos a meter la ecuación, para hacerlo rápido, en nuestra calculadora. Ok, entonces tenemos el valor de f, entonces nos va a dar
1,14, 57, 55, 0,71. F' va a ser 6, 16, 52, 89, 256. Vamos a la siguiente iteración. Y obtenemos entonces la aproximación 1,35, 96, 14,916. Acá ya va a ser 0,15, 37, 0, 49, 345. Que va a ser 4, 54, 56, 58, 159. Y el error ahora ya lo podemos evaluar, va a ser 13,7. Que ya se aproxima al valor de la raíz, ¿no? 32, 58, 0, 13, 45. Acá es 0,0462, 49, 17, 0, 48. Y colocando todos los dígitos que me da la calculadora, ¿no? 47, 6, 19. Y acá nos dio menos 2,55. Y continuamos. Acá va a dar 1, 32, 47, 19, 0, 49. Acá ya va a ser un número bien pequeño. 4, 26, 46, 41, 68. Y el error todavía sigue siendo mayor a la tolerancia. Entonces generamos una iteración más. Y nos da entonces 1,32, 47, 17, 9,57. Y acá ya nos dio un número bien pequeñito. 4,74 por 10 a la menos 12. Casi cero ya. 4,26, 46, 32, 9, 9, 9. Y el error ya es bien pequeñito, ¿no? Va a ser 0,000, 824. Entonces hasta ahí llegó a la tolerancia especificada y es menor, ¿no? A 0,05. Ok, entonces las raíces, obviamente el valor de la raíz siempre va a dar el mismo valor por cualquier método que nosotros resolvamos. Solo que hay que tener cuidado al momento de decidir cómo vamos a proceder para un problema si es f de x igual a 0 o es f de x igual a p. Ok, jóvenes, teníamos que discutir ahora sobre el examen, ¿no?